Hola investigadores, bienvenidos a un nuevo video informativo de la actualidad. En nuestro canal de YouTube ya hemos hablado de varios países, como lo son el que está pasando en Colombia, el que está pasando en Canadá, el que está pasando en Cuba. Por eso el día de hoy hablaremos de qué está pasando en Afganistán. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Bueno, antes de responder esa pregunta, debemos ponernos en contexto. En los años 70, los comunistas afganos llegaron al poder. Por aquel entonces, la Unión de República Socialista Soviética era una potencia mundial, y el comunismo estaba en lo más alto. Hubo grupos islámicos que se rebelaron, el más importante, los mujahidines, que eran los islamistas extremos que querían que la Sharia dominase la vida afgana. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es la Sharia. Es la ley islámica y una interpretación del Corán, muy restrictiva, como por ejemplo el adulterio y la homosexualidad están penados con la muerte por lapidación. Se anulan los derechos de las mujeres y niñas, se hace obligatorio el burka. En 1978 comienza una guerra contra el gobierno comunista, lo cual dura 13 años. El país de Estados Unidos, con tal de derrocar el comunismo, financia a los grupos islamistas extremos para que ganen la guerra. Cuando la Unión de República Socialista Soviética cae, se retira del conflicto y el gobierno afgano comunista pierde la guerra y ganan los islamistas extremos. A partir de ese año en adelante, Afganistán cae en un islamismo extremo e inestable, con continuos problemas por parte de secciones islamistas, grupos que buscaban el poder. Los talibanes son uno de esos grupos y en 1996 invaden casi todo el país y proclaman un emirato islámico, donde la Sharia era la ley suprema. A esta historia hay que agregarle a Osama Bin Laden, ya que los talibanes lo esconden junto a la cúpula de Al-Qaeda. Entonces Estados Unidos y la UK les impone sanciones económicas y en ese momento Al-Qaeda declara la guerra santa contra Estados Unidos. Y ahí es cuando entra el atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. Entonces Estados Unidos intenta justificar esa invasión por todos los medios y en unas semanas derroca el régimen talibán. Pero en ese momento no encuentran rastros de Bin Laden ni los responsables de las acciones terroristas. En ese momento la ONU recluta a 130.000 soldados para, entre comillas, restaurar el orden en Afganistán. Eran los soldados de casi todo el mundo y mucho más de Estados Unidos. Pero pues obviamente estos soldados no cubrían toda la zona y en dichas zonas el control lo tenían grupos islamistas que ayudaron a los talibanes a rearmarse y organizarse. Y bueno, desde ese momento ya llevan casi 20 años los talibanes intentando recuperar el control del país y la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, enviando tropas para contenerlos. Obviamente el objetivo de OTAN no era estar en Afganistán para siempre, sino para ir formando poco a poco y equipando a nuevo ejército y a la policía afgana. En el año anterior se había llegado a un acuerdo con los talibanes para reducir los enfrentamientos y retirar a las tropas internacionales del país. La ONU lo hizo, pero desde el mayo del 2021 los talibanes han ido poco a poco invadiendo todo el territorio. Para no hacer muy largo la información, el día 17 de agosto del presente año, los talibanes se hicieron con todo el control de la capital y el presidente ha huido del país. Y desde ese mismo momento empieza a haber mucho pánico y caos en el país por la llegada de los talibanes, especialmente en Kabul, que es la capital. El pueblo afgano está huyendo por miedo de quedar bajo el control del islamismo extremista. Mientras Estados Unidos controla los aeropuertos para asegurar la salida de los suyos, se han acercado varios afganos para intentarse subir, como lo hemos visto en los videos que andan rolando en todas las redes sociales. Más o menos 400.000 civiles han abandonado sus hogares este año, ya que hay que tener en cuenta que con los talibanes se normalizaron los castigos en público, las amputaciones por robar, también se ha prohibido escuchar música o ir al fútbol, pero las mujeres y niñas son las que llevan la peor parte. Estas son algunas de las 29 prohibiciones que los talibanes le imponen a las mujeres. No tienen derecho a la educación las niñas mayores de 10 años. Tienen que estar encerradas en casa y solo pueden salir a la calle acompañadas de un hombre. El burka es obligatorio para todas. También está la prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. La prohibición a las mujeres de ser tratados por doctores masculinos. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibanes o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su manram, o sea, su marido y guardián.
Cabe recalcar que estas son unas de muchas. En nuestro Instagram o en nuestro Facebook oficial estaremos publicando las 29 prohibiciones a las mujeres por si quieren echarle un vistazo. Esperemos que esta información les haya ayudado para poder comprender de todo lo que está pasando en este país y que no es una guerra del 2021, sino que esto ya tiene una gran historia. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Bye bye.